Hola amigos, bienvenidos a un video más. Yo soy Miguel Jimo y les platicaré las diferencias de vivir en Estados Unidos y en Guatemala. Antes de empezar el video, va a depender mucho del país de donde vengas, de si va a ser un gran cambio o un mínimo cambio. Yo vengo de Guatemala y actualmente vivo en Michigan, así que acá vamos. Las tiendas. En Guatemala las tiendas quedan en la esquina de tu casa. Si tienes ganas de una soda o unos Doritos, o si solo quieres ir a molestar al chino de la tienda, puedes ir rápidamente caminando. En Estados Unidos no tenemos tiendas, únicamente supermercados. Así que antes de ir a un supermercado tienes que pensar muy bien en qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres para toda una semana. Los saludos. En Guatemala es muy común que una persona que no conoces te salude o te sonría. Tanto es así que algunas veces nos sentimos acosados. No importa si eres hombre o mujer, de eso no te salvas. En Estados Unidos es un poco incómodo que una persona que no conoces te salude. Ahora imagínate la cara que te hacen cuando le tiras una hermosa sonrisa. La vista. El paisaje en Guatemala es muy bonito, pero no se puede ver muy lejos, debido a que muchas personas tienen miopía. No, ya en serio, es porque hay muchas montañas. En Estados Unidos la tierra literalmente es plana, así que puedes ver hasta donde tu ojo te permita ver. Eso va a depender del estado de donde estés. En Guatemala el cielo tiene muchas nubes. Acá en Estados Unidos la mayoría del tiempo el cielo es totalmente azul, ya que casi no hay demasiadas nubes. Y también te puedes quemar mucho por el sol. Conocer personas nuevas. En Guatemala somos personas muy amigables y abiertas, así que no es tan difícil platicar con alguien y conocer personas nuevas. En Estados Unidos no es normal que alguien venga y te hable de la nada, así que acá es un poco complicado conocer personas nuevas. Para hacerlo tienes que tener un amigo acá y que ese amigo tenga más amigos y te los presente. El clima. En Guatemala tenemos un clima muy agradable, ya que allá solo cuentan con primavera y verano. En Estados Unidos tenemos las 4 estaciones, pero el clima acá es muy extremo. Si en verano acá hay mucho calor, las temperaturas suben demasiado. Y en el invierno, si hay frío, las temperaturas bajan demasiado. El clima acá es muy loco. Suben, bajan. Sin parar. La comida. En Guatemala estamos acostumbrados a comer muchas tortillas en los 3 tiempos. En lo personal pienso que allá usamos más condimentos para cocinar, y comer comida saludable no es tan caro. En Guatemala es normal desayunar bastante, almorzar lo normal y cenar un poco. Al contrario que en Guatemala, acá desayunamos poco, almorzamos lo normal y cenamos bastante. La cena acá es muy importante, ya que todos se reúnen y todos cenan juntos. En Estados Unidos hay más opciones para poder comer. Si quieres comer comida chatarra, es muy rápido y económico. Ahora saben por qué un latino se engorda cuando viene acá. Pero si quieres comer saludable, es un poco caro acá, debido a la exportación. El agua. No sé si ustedes saben, pero en Guatemala el agua que sale del grifo no es 100% potable. Así que para beber agua necesitas comprar uno de estos. Extraño ir a la tienda por uno de estos y que mi mamá se impresione con mis habilidades. En Estados Unidos todo el agua que sale del grifo es potable, por lo que si tienes ganas de beber agua solo vas por un vaso y ya está. Listo. El idioma. En Guatemala el idioma principal es el español, pero también tenemos varios idiomas originados de Guatemala. En Estados Unidos, como ustedes sabrán, es el inglés, y pensarán que cualquier persona habla inglés, pero acá es un país que hay muchas personas de diferentes partes del mundo, así que no cualquier persona puede hablar en inglés. Para mí es complicado entenderle el inglés a los gringos. Ahora imagínense entenderle el inglés a un asiático. Por si se lo preguntaban, yo no sé hablar mucho en inglés. Lo único que sé decir es mother. El tráfico. En Guatemala hay demasiadas personas viviendo en la ciudad, por lo que en cualquier hora del día hay demasiado tráfico. Terrible. En Estados Unidos casi no hay tráfico. Depende mucho si vives en una ciudad grande. Donde yo vivo no hay mucho tráfico. Hay muchos carros sí, pero hay más de 2 carriles. La velocidad. En Guatemala, debido al tráfico, no puedes ir a una velocidad tan rápida, ni aunque vayas en la autopista. Obviamente siempre hay un límite. En Estados Unidos es muy diferente. Si vas muy lento en la autopista, te pueden multar. Imagínense, multar. Todos acá van en una velocidad muy rápida, entre 120 km por hora hasta 150 km por hora. Uf. Eso fue todo por hoy amigos. Si les gustó el video, dejen su like, déjenme sus comentarios, los leeré y no olviden suscribirse y activar las notificaciones. También síganme en mis redes sociales que se las dejaré por acá abajo y nos vemos en el próximo video.